De diciembre de 2023, Rusia RT en castellano, sin pauta oficial y restricciones a la prensa, la inédita política de medios del gobierno de Milei. Macri desalienta la idea de la dolarización y propone una moneda común para los países del Mercosur. Madrugonazo, un narco y una investigación. El saldo del polémico recital de Romeo Santos en Caracas. Si vas a comercializar drogas, vas preso. La advertencia de Petro a un periodista opositor. New York Times, el entrenamiento de soldados ucranianos según el modelo de Estados Unidos no dio resultados durante su contraofensiva. Narcos en México cazan y matan policías corruptos que le robaron un cargamento de droga. Vídeo, fuerzas israelíes celebran la explosión de una escuela de la ONU en Gaza. Detienen al hombre que lanzó la botella a la caravana de Milei en Argentina. Los datos falsos o engañosos que dio Javier Milei durante su investidura en Argentina. Israel revela el número de bajas en sus tropas a causa del fuego amigo. Un senador tacha de vergonzosa y grotesca la visita de Zelensky a Estados Unidos. Odio a los mexicanos. Discriminan a una mexicana por hablar en español en Disneylandia. Descubren en las profundidades de un desierto argentino un ecosistema alienígena. Epic Game versus Google, el fin de una histórica batalla legal clave para la industria de los videojuegos. Muere un gran cachalote varado poco después de que varios bañistas se acercaran a tocarlo. Hallan una tumba intacta y descubren que escondió durante siglos. Google revela lo más buscado en toda la historia. China con CGTN en castellano. Xi Jinping dice que China da prioridad a desarrollo de lazos con Vietnam en diplomacia de vecindad. Más noticias en portada, teniendo en cuenta que recogen las del día y de días anteriores. El embajador chino en Vietnam afirma que las relaciones de Hanoi con Beijing están cada vez mejor. Más noticias. El presidente de China, Xi Jinping, hará una visita de Estado a Vietnam esta semana. CMG lanza en Vietnam la segunda temporada de frases clásicas citadas por Xi Jinping. Y por último, en portada, las 5 identidades de China ante el reto climático. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado urgente para facilitar entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. El presidente de la COP28, que se ha celebrado en Emiratos Árabes Unidos, pide avanzar más rápido para llegar a la meta. Se publican los resultados de las elecciones ordinarias al séptimo Consejo de uno de los distritos. Israel amplía sus incursiones en el sur de Gaza mientras continúa la guerra. China condena a barco de Filipinas por colisión con la Guardia Costera cerca de Arrecife. Irán con Hispan TV, noticias en castellano, ocupación de lo cotidiano, presencia colonial sionista. Maduro, guerra en Gaza es negocio diabólico de Estados Unidos con la sangre de los palestinos. 20 soldados israelíes mueren en Gaza por fuego amigo, el ejército confirma, y por otros accidentes. Para Congreso de Estados Unidos, si genocidio es negocio, es bueno y justificado. Aplica antisemitismo, contraste palestinos en cárceles de Israel versus cautivos israelíes en Gaza. Josep Borrell, destrucción en Gaza supera a la de la Segunda Guerra Mundial por la agresión israelí, sube a más de 18.400 cifras de muertos en ataques de Israel en Gaza y más de 50.000 heridos. Hamas abate a una docena de soldados israelíes en enfrentamiento en Gaza. Irán, Unión Europea, sanciona a otros y mira para otro lado ante genocidio de Israel en Gaza. Turquía con TRT en castellano. Turquía no tiene problemas que no puedan superarse con sus vecinos cercanos como Grecia. Se formará una comisión mixta para el proyecto de ley de inmigración en Francia. El ejército turco abate a los terroristas en 13 objetivos en el norte de Irak. La Unión Europea pide mantener el statu quo de los lugares sagrados de 3 religiones monoteístas en Jerusalén. Fuerzas israelíes continúan atacando hospitales de la bloqueada Franja de Gaza. Netanyahu es un primer ministro que ha perdido la confianza de la mayoría de la sociedad. El ejército de Israel anuncia que posee bombas de fósforo blanco. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana en castellano. Cancilleres de Siria y Abjasia exigen cese inmediato de las salvajadas israelíes en Gaza. Israel mató a más de 18.000 palestinos desde el inicio de su brutal agresión contra Gaza. Los residentes de Gaza viven en un infierno sobre la tierra, afirma el comisionado general de la UNRWA. El minuto a minuto de la agresión israelí a Gaza y las fuerzas israelíes asaltan el hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza. El minuto a minuto de la agresión israelí a Gaza también en la cinta de noticias.
El Líbano con Almanar en castellano en portada. Los siguientes noticias: más soldados israelíes mueren por la resistencia palestina en Gaza. Más noticias: Amir Abdollahian y su homólogo chino. La guerra de Gaza se ha extendido y la región podría explotar. Israel utilizó municiones de fósforo blanco suministradas por Estados Unidos en un ataque en octubre contra la aldea de Idra. Continúan ataques con misiles y drones a bases estadounidenses en Siria e Irak. Medios israelíes: Israel está atrapado en el norte. Hezbolá está librando una guerra de misiles contra vehículos blindados. Medios israelíes: los misiles de Hezbolá se están volviendo más precisos y peligrosos. El 67 día de agresión, Gaza sigue sumida en un genocidio mientras continúan los ataques brutales. Las Fuerzas Armadas yemeníes atacan a un petrolero noruego que se dirige a Israel pese a las advertencias. Los ataques a la resistencia islámica causan más pérdidas en sitio israelíes en la frontera con el Líbano. Venezuela con Telesur. Presidente Maduro afirma que diálogo directo en Guyana es un logro del pueblo venezolano. Minuto a minuto del asedio israelí contra la franja de Gaza. Más de 18.400 muertos por ataques israelíes contra Gaza. Israel lanza ataques en Gaza antes de la votación de la ONU de este martes. Nuevo primer ministro de Polonia presenta a miembros del gabinete. Anulan condena contra el ex primer ministro de Pakistán. Ex Congreso de Perú debatirá posible destitución de la Junta de Justicia. Corte culpa a Estado colombiano por desprotección a líderes sociales. Realizan última jornada de elecciones presidenciales en Egipto. Justicia avanza en casos contra el presidente electo de Guatemala. Ejército de ocupación israelí asalta hospitales en el norte de Gaza. Al menos 15 muertos por fuertes lluvias en el Congo. En medio de la isla, Cuba debate en portada CNSEX, 35 años a favor de la educación sexual. Otras noticias: recorte fiscal y eliminación de privilegios entre las primeras medidas de Milei en la presidencia argentina. Víctor Hincavic. En la vida real, cada escena cuenta. Dentro del medio, además de las noticias locales, también se encuentran regionales, nacionales e internacionales. Hoy en la mesa redonda, la gira del presidente por Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán. Fidel hace 70 años. Más que la libertad y la vida misma para nosotros, pedimos justicia para ellos. Celebran aniversario 50 de equipo de servicios de traductores e intérpretes. Todos son Meloni, pero solo ella es xenófoba. México dona tractores e insumos agrícolas a Cuba. Además, 25 años a Guitarra Limpia de New York Times. Entrenamiento estadounidense a soldados ucranianos pues no dio resultado. Palestina Resistencia destruye 180 vehículos del ejército israelí. Comienza séptimo Congreso de Comunicadores en Cuba. Duplas del voleibol cubano viaja a Dominicana para torneos de Norceca. El tiempo: predominio de nublados con aisladas lluvias en la costa norte. Incendios forestales destruyen más de 3.400 hectáreas. En Chile, UNE se pronostica una afección de 385 megavatios en el horario pico. Que trae la prensa cubana martes 12 de diciembre de 2023. La voz de Cuba que entiende el mundo. Con los derechos humanos la isla tiene un compromiso. El STI en la obra de la Revolución, almacén de la imagen en el Festival de Cine. Nicaragua con el 19 en portada: aprueban reforma del presupuesto general de la República 2023. Esta es la situación del coronavirus al 12 de diciembre de 2023 en Nicaragua. Comandante Daniel Ortega destaca que compartir estas fechas en paz es un principio fundamental. Oficiales aportan para que nuestro pueblo tenga las mejores condiciones de paz. Compañera Rosario, después del acto de la 28 graduación de Academia Militar en Nicaragua. Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia recibe a delegación nicaragüense. Además, rinden homenaje al héroe nacional, padre y comandante Gaspar García Laviana. Más noticias. Distrito Naval Caribe se mantiene en monitoreo del Frente Frío número 16. Comandante Daniel presidirá graduación de la Academia Militar del Ejército de Nicaragua. Nicaragua desarrolla primera edición del Rally Ciclístico Desafío Frontera a Frontera. Internacionales: camiones incautados al narcotráfico se convierten en centros médicos móviles en Nicaragua. Los jóvenes son misioneros clave para el conocimiento e intercambio cultural entre Nicaragua y China. El fantasma del mercenario es Kronburg en nuestro Esequibo. Economía: crece producción nacional de plátano en Nicaragua. Imagen destacada de la semana: ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Municipales: Minsa entrega ya mejorado el puesto de salud en el empalme de Alamicambán Rosita. Opiniones: Esequibo bolivariano. La transición entre el altar y el pesebre. El mejor templo es el ejemplo. Alfonso Cortés a 130 años de su natalicio.
República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. La Asamblea General de la ONU adopta una nueva resolución sobre el Sáhara Occidental. El permanente silencio de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental. Argelia impide el paso de un avión militar de Estados Unidos procedente de Oriente Medio. Álvarez visitará Marruecos en su primer viaje oficial del nuevo gobierno al Sáhara Occidental. Nada. ¿Está asentado Washington en las bases para un cambio estratégico en el conflicto del Sáhara Occidental? Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. En el día 12 de diciembre de 2023, el análisis va a ser sobre una noticia del medio censurado, Al Mayadén, medio más visto por los palestinos. Masacres de Israel acaban con la vida de cientos de palestinos. Las fuerzas enemigas persisten en sus bombardeos a los hospitales y puntos que albergan desplazados que huyeron de otras zonas asediadas. Esta es la noticia que vamos a analizar. Atención porque acaba de terminar la medida y la acción directa por parte de la población mundial de la huelga general por Gaza, en inglés Strike for Gaza, y que con el mismo hashtag Strike for Gaza y el mismo hashtag en castellano, huelga por Gaza. Esta medida no solo llevó aparejado esto, sino se hizo huelga de verdad, no fueron a trabajar las personas. Muchas empresas secundaron la huelga, y oficialmente el Líbano al completo, y en redes se estuvo posteando continuamente sobre este tema para parar el genocidio en ya código de exterminio en la Franja de Gaza por parte del ente nazi terrorista anglo, mal denominado antisemíticamente Israel, porque no está formado por tema religioso, ni mucho menos, ni sus gobiernos son gobiernos judíos, porque judío es el descendiente de la tribu de Judá, que somos sefardíes, por ejemplo, no existe ninguno en el gobierno, aparte de que estos son personas que dicen tener ascendencia judía, pero muy lejana. Ya sabéis que en el grupo Azkenasí hay muchísimos intrusos por el tema de coger licencias en los países del este para la usura en su momento, y también no solo intrusos, sino también se casaron con muchas mujeres Azkenasí, pero no transmitieron la fe en ningún caso. Entonces no tiene nada que ver con la milenaria idea del reino de Israel ni de lejos, ya que los judíos es el reino de Judá y su lucha con los filisteos, una cosa como muy milenaria, que la cogen como en la psicología, antropología, historia y sociología militar, los anglo, para meternos, pues eso, un ente terrorista de desestabilización de Oriente Medio, de robo y de pirateo de recursos, impidiendo el desarrollo de toda la región y de otros países que quieren hacer la ruta de la seda con esta línea de transporte, que puede ser, por ejemplo, el puerto de Gaza, que es la clave de todo lo que está sucediendo. Entonces, por esta idea absolutamente espuria y de solamente unos pocos oligarcas para su negocio, que nada tiene que ver con patrias ni nada tiene que ver con fe, pues se está asesinando desde hace 75 años en genocidio al pueblo palestino con un silencio internacional que da miedo y que al día de hoy ningún gobierno representa a sus ciudadanos, pues que los ciudadanos quieren acción directa y parar ya el genocidio que está no solo a hombres, sino a mujeres, a niños, a bebés y que tiene como objetivo la población civil, dañando el total de sus estructuras y destruyendo el total de sus estructuras, no solo carreteras, sino, por supuesto, incluso panaderías, sitios donde pueda ayudar a la población civil, como hospitales, eh,
zonas de donde estaban, pues, los migrantes, refugiados, todo, que les da igual, incluso se ha llegado a trucos, váyanse ustedes del norte hacia el sur o del sur hacia el norte, y en el tránsito los han matado, los han asesinado. Esta gentuza a las órdenes de Estados Unidos, que ha sido el único país que ha votado en contra de paralizar la guerra por temas humanitarios en la ONU, dejando a la ONU ya a los pies de los caballos porque con su veto y la abstención del Reino Unido muy pícaramente detrás de su brazo tardío colonial en su imperio anglo, pues dejan claro que la estructura de la ONU ya no sirve para nada. No solo han destruido un pueblo, no solo están destruyendo una región para hacerla prácticamente inhabitable, como si fuera un muro para evitar que los países de la zona puedan interferir en su terrorismo en Asia, ¿eh? Sino que además ya no va a quedar estructura Bretton Woods viva, cosa que también le interesa al anglo porque ya en esas estructuras ha ganado China. Entonces, lo que está sucediendo es que China, por otro lado, y Rusia e Irán están con unas estructuras alternativas, el BRICS, ya a marchas forzadas a toda velocidad en su creación total, y frente a las estructuras Bretton Woods, donde además han ganado, y ha ganado sobre todo China. Entonces, Estados Unidos tiene que elegir entre destruir sus propias estructuras, que es lo que parece que está haciendo, y el derecho internacional, o ya firmar su rendición absoluta a nivel internacional para desaparecer de por vida en el panorama internacional, como le ocurrió al Imperio Español hace ya bastante tiempo, en 1898, y definitivamente ya no tener nada que ver porque hay otras estructuras alternativas a Bretton Woods, que es el BRICS, y eso es todo lo que está sucediendo. Pero bueno, las fuerzas israelíes intensificaron sus bombarderos y ataques aéreos en el centro de la Franja de Gaza durante la jornada 67, la guerra de exterminio que el sionismo comete contra los palestinos. Esto, además de muchísimos heridos y muchísimas muertes, esto está ya con más daños que en la Segunda Guerra Mundial en estos momentos. Así que el total de mártires en Gaza superó los 18.205, mientras que la cantidad de heridos ascendió ya al día de hoy, más que en estos momentos, más que lo que pone la noticia, a 50.000, según las últimas estadísticas anunciadas por el Ministerio de Salud hasta la noche del lunes. Tenemos que seguir arreando muchísimo en redes, presionando a nuestros gobiernos. Vamos hacia una huelga general indefinida, por favor, mundial, además de hacer un boicot a todo producto de todos los gobiernos que estén en silencio, no solo que amparen a Israel y no solo que sean de Israel o de Estados Unidos. Y también a los privados, a los productos y servicios privados que amparen a este genocidio y a este ente terrorista anglo y a Estados Unidos. Hagamos eso, seamos súper estoicos, que eso les está haciendo muchísimo daño y es la única manera que tenemos de esto, además de desobediencia civil, ni impuestos, nada de desobediencia civil, y prepárense porque el mundo va hacia una revolución de la ciudadanía para poder defenderse de este ataque global. No a normalizar la deshumanización hasta este extremo y sí a ayudar al hermano palestino que nos necesita. La Carmen López te lo cuenta. Información no.